En lo profundo de la energía sagitariana, más allá del fuego visible que estalla en entusiasmo, aventura y búsqueda de horizontes, existe una fuerza silenciosa y olvidada. Un potencial dormido que ni los demás, ni siquiera el propio Sagitario, reconocen fácilmente. La naturaleza del arquero siempre se asocia con el movimiento, la expansión, la risa contagiosa y la necesidad de conquistar caminos abiertos, pero en su raíz late una cualidad inesperada, la capacidad de anclar, de sostener, de convertirse en un faro de calma y concentración en medio del caos. Allí, donde nadie imagina encontrar quietud, la semilla de la serenidad se oculta en el corazón del signo. El fuego de Sagitario no solo quema hacia afuera, también puede convertirse en una llama interna, constante y estable, capaz de sostener procesos largos y profundos. Esa energía contenida desafía la visión común del arquero como espíritu inquieto y disperso. La verdadera sorpresa está en descubrir que, cuando Sagitario detiene su carrera y dirige su flecha hacia adentro, posee una disciplina férrea, una capacidad de enfoque absoluto que rivaliza con signos reconocidos por su constancia. Este potencial surge en los momentos en que las circunstancias lo obligan a mirar dentro de sí mismo, cuando la vida le exige esperar, resistir o atravesar pruebas que no pueden resolverse con velocidad ni entusiasmo, sino con paciencia y profundidad. Esa fuerza dormida es la del sabio que aprende a escuchar antes de hablar, la del viajero que comprende que no todos los viajes son físicos y que hay trayectorias interiores que conducen a paisajes más vastos que cualquier horizonte externo. El arquero, que siempre apunta al cielo, guarda en lo profundo la capacidad de hundir sus raíces en la tierra, de conectar con lo concreto y con lo real. Ese choque con su naturaleza expansiva revela que la verdadera libertad no siempre se halla en la huida hacia lo desconocido, sino en la capacidad de permanecer en un lugar y descubrir lo infinito dentro de lo finito. Este potencial escondido es también un poder de introspección. Sagitario suele ser descrito como un signo que busca respuestas en el exterior, en los libros, en los viajes, en las conversaciones y en las experiencias. Sin embargo, lo que yace oculto es la posibilidad de convertirse en su propio oráculo. El arquero lleva dentro una sabiduría silenciosa que solo despierta cuando el ruido externo se apaga. Allí se revela una intuición fina, profunda y estable, capaz de captar lo que no se ve a simple vista. Aunque se lo asocia con el impulso, la improvisación y la alegría inmediata, guarda en secreto una capacidad de visión estratégica que sorprende por su precisión y alcance. Es como si el signo del fuego portara en su centro un cristal de hielo puro que le permite ver con nitidez, sin la distorsión del exceso de movimiento. Cuando Sagitario descubre este aspecto desconocido de sí mismo, ya no es solo un viajero eterno, sino un maestro que aprende a permanecer. El arquero que parecía destinado a disparar flechas en todas direcciones comprende que una sola flecha dirigida con plena conciencia puede atravesar cualquier obstáculo. Su poder oculto radica en transformar la dispersión en foco, la búsqueda en hallazgo, la inquietud en certeza. Allí donde otros lo ven como cambiante, inestable y difícil de encerrar, se manifiesta la paradoja, un fuego que puede convertirse en llama perenne, en calor estable que acompaña y guía. El choque de este potencial con la naturaleza sagitariana es lo que lo vuelve tan especial. Porque no es un talento evidente, sino un don que se forja a través de experiencias duras, de caídas, de momentos en que el entusiasmo no basta. Solo cuando se enfrenta a la lentitud del tiempo, al peso de la espera y a la necesidad de sostener lo que parece interminable, Sagitario despierta esa fortaleza dormida. Allí descubre que no solo sabe correr hacia el futuro, sino también habitar el presente con una profundidad que pocos podrían imaginar. Este poder oculto convierte a Sagitario en un signo capaz de encarnar la dualidad de fuego y tierra, de expansión y contención, de movimiento y permanencia. Es la revelación de que dentro de cada explorador bullicioso hay un monje silencioso, dentro de cada arquero impetuoso hay un guardián paciente. Y cuando ese guardián despierta, el mundo ya no ve solo a un viajero del zodiaco, sino a un constructor de destinos, a alguien capaz de sostener con temple lo que parecía imposible de contener. El potencial dormido de Sagitario no es una simple contradicción de su esencia, es la otra cara de su verdad. La vida le ofrece constantemente el reto de reconocerse en lo opuesto, de encontrar estabilidad en medio de su propia velocidad, de descubrir que la expansión más grande no se mide en kilómetros ni en conquistas, sino en la vastedad de lo que puede construir dentro de sí. Y cuando esa cualidad despierta, el arquero ya no dispara flechas al azar, se convierte en el guardián de un fuego eterno que ilumina no solo su camino, sino el de todos aquellos que tienen la fortuna de caminar a su lado. En el misterio profundo del alma sagitariana existe una corriente subterránea que rara vez se reconoce.
Más allá del fuego que arde en su superficie, de la imagen del viajero eterno que desafía las fronteras, late un caudal secreto de sensibilidad contenida. No se trata de la sensibilidad evidente de otros signos, sino de una percepción silenciosa, casi oculta, que le permite sentir las vibraciones del mundo con una intensidad que sorprende. Esa cualidad suele quedar velada por la risa sonora, el optimismo desbordante y la necesidad de avanzar sin mirar atrás. Pero en lo más hondo del arquero, existe un eco que lo conecta con lo invisible, con lo intangible, con el dolor y la belleza del universo al mismo tiempo. Es una profundidad emocional que puede sostener sin derramarse, que puede comprender sin necesidad de explicarlo en palabras. Este aspecto dormido le confiere un magnetismo que no depende de su entusiasmo, sino de una presencia silenciosa y serena que en ocasiones desarma a quienes lo rodean. Nadie espera encontrar en el signo del fuego una capacidad tan grande de consolar, de contener y de inspirar sin movimiento alguno, como si se transformara en una hoguera tranquila en torno a la cual otros buscan refugio. El arquero, que parece siempre dirigido hacia lo lejano, guarda también la habilidad de ser guardián de lo cercano, protector de lo íntimo, constructor de un refugio emocional que no se derrumba ante la tormenta. Allí donde se cree que Sagitario se dispersa, lo insólito es su capacidad para hilar conexiones invisibles. Puede unir experiencias inconexas, filosofías distintas y personas opuestas en un mismo tejido. Este poder secreto le permite ser puente entre lo incompatible, armonizador de fuerzas que en apariencia no pueden coexistir. Esa capacidad de integración es un don casi chamánico que rara vez se revela en su vida cotidiana, porque suele estar encubierto por el brillo inmediato de su entusiasmo. Sin embargo, cuando la ocasión lo exige, el arquero puede convocar esa visión abarcadora que trasciende la lógica lineal y ve en la diversidad una totalidad viva. Otro aspecto escondido de su naturaleza es la memoria. Aunque Sagitario parece vivir hacia el futuro, impulsado por la flecha que apunta al horizonte, en lo más profundo de su espíritu habita una memoria sagrada, ancestral, que lo conecta con los tiempos más antiguos. Esta memoria no se manifiesta como nostalgia, sino como la capacidad de recordar lo que nunca vivió, de reconocer lo eterno en lo presente, de descifrar símbolos que otros no comprenden. Es como si llevara dentro la herencia de sabios y viajeros de todos los tiempos, y en ciertos instantes de silencio pudiera abrir el cofre donde ese conocimiento descansa. Esta memoria interior lo convierte en guardián de una tradición invisible, en alguien que puede inspirar sin necesidad de libros ni discursos, porque lleva en su interior la huella de lo eterno. El potencial dormido de Sagitario también se manifiesta en su relación con la vulnerabilidad. Siempre se lo asocia con la fortaleza jovial, con la resistencia al dolor y la capacidad de levantarse después de cada caída. Pero lo que permanece oculto es la fuerza que obtiene al aceptar su fragilidad. Cuando el arquero deja de luchar contra sus heridas y aprende a mostrar lo que duele, cuando permite que la armadura del optimismo se agriete, emerge una grandeza distinta, un poder que no depende de la risa ni de la valentía externa, sino de la autenticidad cruda. Allí se convierte en un ejemplo vivo de resiliencia real, no porque nunca caiga, sino porque transforma la caída en un rito de iniciación hacia una versión más profunda de sí mismo. En lo espiritual, este signo guarda un don secreto que no siempre reconoce, el poder del silencio. Su esencia bulliciosa parece no detenerse jamás, pero cuando Sagitario se atreve a callar, a dejar de buscar respuestas fuera y a permanecer en quietud, se revela como un canal puro de inspiración. En ese silencio, la sabiduría que antes perseguía con tanta prisa comienza a fluir hacia él de manera natural, como si el universo mismo le hablara. Esta es una paradoja que desconcierta. El signo de la palabra expansiva, del discurso apasionado y de la filosofía compartida, es también un guardián de silencios reveladores. El potencial dormido de Sagitario radica en su capacidad de ser raíz tanto como ala, de convertirse en guardián tanto como en explorador. Es el fuego que no solo ilumina en el camino, sino que también puede calentar y dar vida en la quietud. Es la paradoja de un viajero que, al descubrir la profundidad de quedarse en un solo lugar, encuentra un universo entero en su interior. Ese poder secreto no anula lo que es, sino que lo engrandece, lo convierte en arquero que no solo dispara hacia lo infinito, sino que también puede sostener el arco con paciencia, con firmeza, esperando el momento exacto en el que el destino reclama su flecha. Cuando este aspecto despierta, Sagitario deja de ser únicamente un buscador incansable y se convierte en portador de una sabiduría silenciosa que lo vuelve irrepetible. Es la chispa que puede convertirse en hoguera eterna, la risa que puede transformarse en palabra sanadora, el viajero que comprende que también en el reposo hay un viaje, y que a veces, el mayor horizonte se revela cuando el arquero, en lugar de disparar hacia afuera, se atreve a mirar hacia adentro.
En lo más secreto del espíritu sagitariano descansa un poder aún más enigmático, una fuerza que rara vez se asocia con el arquero y que, sin embargo, constituye uno de sus mayores tesoros ocultos, la capacidad de custodiar el misterio. Aunque la imagen habitual del signo es la del buscador de verdades absolutas, del viajero que desvela lo desconocido, existe en él un don que no se expresa a través de la palabra ni de la explicación, sino del silencio respetuoso ante lo sagrado. Sagitario puede convertirse en guardián de secretos universales, protector de lo invisible, alguien que no necesita revelar para poseer, ni demostrar para sostener. Esa cualidad latente lo acerca al papel de iniciador, de puente hacia lo inexplicable, de aquel que entiende que no todo debe ser comprendido, porque lo verdaderamente eterno se experimenta en el alma más que en la mente. Este poder oculto lo hace distinto, porque rompe con su tendencia natural a la expansión constante. Allí donde todos esperan un signo que no pueda contenerse, que busque siempre más, lo sorprendente es su capacidad para guardar dentro de sí visiones, símbolos y experiencias sin sentir la urgencia de exponerlos. Cuando este aspecto despierta, Sagitario no es solo el narrador del viaje, sino también el guardián del santuario interior. Esta energía lo transforma en una presencia profundamente magnética, capaz de transmitir certezas sin decir palabra, de inspirar sin necesidad de movimiento. Otro aspecto poco mencionado es su relación con el tiempo. El arquero parece vivir siempre en el futuro, proyectando flechas hacia lo que vendrá, pero lo que permanece escondido es su habilidad de percibir el tiempo de una forma distinta. Sagitario puede intuir cuando algo está destinado a suceder, puede presentir los ritmos ocultos que mueven los acontecimientos, y aunque no lo reconozca conscientemente, posee una sintonía natural con los ciclos de expansión y de cierre. Esta percepción lo convierte en un estratega de la vida, aunque no lo sepa, alguien que en silencio comprende cuándo detenerse, cuándo avanzar y cuándo esperar. Lo que aparenta ser improvisación o azar suele estar guiado por una percepción secreta del destino. En su interior también se oculta una sensibilidad artística que no siempre se desarrolla. No se trata de la expresión evidente de la creatividad, sino de una visión estética profunda que le permite descubrir belleza en lo que otros consideran banal. Sagitario tiene la capacidad dormida de transformar experiencias ordinarias en símbolos trascendentes, de dotar de sentido a lo simple, de encontrar poesía en lo cotidiano. Esta cualidad puede permanecer soterrada durante años, porque el arquero tiende a buscar grandeza en la lejanía, pero cuando se despierta, es capaz de elevar lo más pequeño a la categoría de lo eterno. Existe además en Sagitario un poder de sanación que rara vez se le reconoce. Más allá de la alegría contagiosa que lo caracteriza, guarda una energía medicinal que opera de manera silenciosa. Su presencia, cuando conecta con esta faceta dormida, es capaz de aliviar, de restaurar y de devolver esperanza a quienes lo rodean. Es una fuerza que no actúa desde la euforia, sino desde una vibración profunda que calma, que limpia, que reordena. Este don lo acerca a la figura del guía espiritual, no por su discurso ni por sus viajes, sino por la simple irradiación de su ser cuando su fuego se estabiliza en quietud. Lo insospechado también se manifiesta en su relación con lo material. Aunque su espíritu se asocia con lo ideal y lo intangible, Sagitario esconde una capacidad notable para dar forma concreta a sus visiones. Cuando despierta ese potencial, el arquero puede construir estructuras sólidas, proyectos duraderos y obras tangibles que trascienden el tiempo. Es como si la misma flecha que antes viajaba hacia el horizonte se transformara en columna, en fundamento, en pilar. Este aspecto oculto lo convierte en un creador que no solo sueña, sino que también levanta mundos reales a partir de su visión. Dentro de él también se halla una humildad secreta que desafía su aparente orgullo. Sagitario suele ser visto como expansivo, como alguien que no teme exhibir su confianza y sus convicciones. Sin embargo, en su interior más profundo existe la capacidad de inclinarse ante la grandeza del cosmos, de reconocer que no importa cuán lejos llegue, siempre habrá misterios que lo superen. Esa humildad dormida, cuando se despierta, lo convierte en un servidor de lo universal, en un canal que se deja guiar sin necesidad de imponer. Este aspecto lo vuelve inmenso, porque lo conecta con la sabiduría de rendirse ante lo inabarcable, y en ese acto de entrega, su fuego alcanza una pureza insospechada. El potencial dormido de Sagitario no es un rasgo aislado, sino un universo entero que late debajo de su naturaleza evidente. Es el guardián del silencio en medio del ruido, el alquimista que transforma lo cotidiano en sagrado, el sanador que irradia calma en medio de la tormenta, el constructor que convierte los sueños en cimientos. Es la paradoja que lo engrandece, un signo que vive en movimiento, pero que en su raíz más profunda posee la sabiduría de la quietud.
Y cuando esa raíz despierta, el arquero deja de ser únicamente un viajero de mundos externos para convertirse en creador de universos internos, faro de lo eterno en medio del devenir. Dentro de la esencia de Sagitario existe un matiz aún más profundo, una fuerza que rara vez se revela porque contradice la visión más extendida del signo. Se cree que el arquero vive únicamente para expandirse, para viajar hacia afuera, para buscar respuestas en la lejanía. Sin embargo, en lo más secreto de su naturaleza yace un poder de enraizamiento en la memoria colectiva de la humanidad, una conexión ancestral con lo que los pueblos antiguos llamaban la voz de la tierra. Esta cualidad dormida le permite acceder a un saber que no proviene de libros ni de experiencias, sino de una resonancia con lo que siempre ha sido. Cuando se abre a esa vibración, Sagitario se convierte en intérprete de los símbolos universales, alguien que puede descifrar el lenguaje oculto en los sueños, en los silencios, en los ciclos de la naturaleza. Allí se revela como guardián de una sabiduría tan antigua como el cielo al que apunta su flecha. Otro aspecto que permanece en sombra es su capacidad de autocontención emocional. Se le suele imaginar como alguien que se desborda, que ríe fuerte, que habla sin filtro y que arde sin medida. Pero lo que no se reconoce fácilmente es que Sagitario es capaz de sostener dentro de sí emociones intensas sin ser arrastrado por ellas, de domar su propio fuego con una maestría inesperada. Esa cualidad latente lo convierte en alguien que, llegado el momento, puede enfrentar la tempestad interior sin quebrarse, permaneciendo erguido aun cuando las llamas internas amenacen con consumirlo. Esta habilidad oculta lo transforma en un verdadero guerrero espiritual, capaz de atravesar batallas invisibles y salir de ellas con una fortaleza templada. En su interior también descansa una relación con el silencio nocturno que rara vez se menciona. Sagitario parece vivir bajo la luz del día, bajo el sol que ilumina su entusiasmo y sus ansias de explorar. Sin embargo, cuando conecta con su dimensión dormida, descubre una afinidad con la noche, con la oscuridad cósmica que lo rodea de estrellas. Allí encuentra una calma que no se asocia con su fuego externo, una capacidad de contemplación profunda que lo acerca al místico. El arquero puede convertirse entonces en un viajero de la oscuridad sagrada, un explorador de lo que no se ve, un lector del firmamento silencioso. Este aspecto lo vincula con la magia de lo oculto, con la revelación que surge no del movimiento, sino de la quietud estelar. Hay también en Sagitario una cualidad sanadora ligada a la palabra que no se ha desarrollado plenamente. No se trata de la palabra entusiasta ni del discurso apasionado, sino de un tono especial que, cuando brota desde su esencia más dormida, tiene el poder de alinear, de devolver esperanza y de inspirar fortaleza en quienes lo escuchan. Esta capacidad de sanar con la voz no se basa en convencer ni en enseñar, sino en una vibración que actúa directamente en el alma de los demás. Es un don secreto que muchas veces pasa inadvertido, porque Sagitario no lo busca, pero cuando se manifiesta, su presencia se convierte en medicina. Existe además un vínculo con la disciplina que contradice la visión más extendida del signo. Se lo suele ver como errante, cambiante, difícil de encerrar en rutinas. Pero en su interior descansa un poder oculto para cultivar la perseverancia de un modo único. Cuando Sagitario encuentra una causa que resuena con lo más profundo de su ser, es capaz de sostenerla con una firmeza inquebrantable. Lo sorprendente es que esa disciplina no nace de la obligación ni de la repetición mecánica, sino de una conexión espiritual con su propósito. Así, el arquero que parecía inconstante se revela como constructor de legados que pueden perdurar mucho más allá de su vida. Otra faceta poco explorada es la manera en que Sagitario se relaciona con el dolor. La percepción común es que lo esquiva, que lo transforma rápidamente en risa o en movimiento para no detenerse demasiado en él. Sin embargo, en lo profundo posee la habilidad de transmutar el sufrimiento en visión, de extraer de cada herida un conocimiento universal. Esta capacidad lo convierte en alquimista emocional, alguien que puede tomar lo que parece destrucción y convertirlo en impulso vital, en enseñanza que no solo lo fortalece a él, sino que ilumina a quienes lo rodean. En el plano espiritual, Sagitario guarda un poder secreto ligado a la contemplación del vacío. Aunque su impulso natural es llenar su vida de experiencias, de viajes, de aprendizajes constantes, existe en él una capacidad latente para sostener el vacío sin miedo. Puede permanecer ante el abismo de lo desconocido sin huir, aceptando la incertidumbre como parte del misterio cósmico. Este aspecto lo acerca a los grandes iniciados, a los sabios que comprenden que no todas las respuestas deben hallarse, que algunas deben simplemente vivirse. El arquero, en su dimensión dormida, es también un guardián de la esperanza silenciosa. No la esperanza ruidosa que celebra con risas y discursos, sino aquella que se mantiene firme incluso en la oscuridad más absoluta.
Es la chispa que nunca se apaga, el fuego secreto que resiste bajo las cenizas y que, llegado el momento, puede reavivar la vida en su entorno. Esta cualidad lo convierte en sostén para los demás, en una presencia capaz de mantener encendido el espíritu colectivo cuando todo parece perdido. El potencial no revelado de Sagitario es una constelación entera de dones ocultos: guardián del misterio, alquimista del dolor, estratega del tiempo, sanador con la palabra, contemplador del vacío, sembrador de esperanza silenciosa. Y cuando todas estas cualidades despiertan, el signo que parecía destinado solo a recorrer caminos externos se revela como constructor de universos internos, como visionario que no solo busca la verdad, sino que la encarna en su ser. Allí radica la grandeza inesperada de su fuego, no solo ilumina el mundo que lo rodea, también revela la eternidad que habita en su interior. En el corazón oculto de Sagitario reposa una dimensión aún más sutil, una vibración que pocas veces se manifiesta y que sin embargo constituye uno de sus dones más extraordinarios. Se trata de la capacidad de sostener la soledad sin que ésta se convierta en vacío, de habitar la ausencia sin perder el brillo de la esperanza. Aunque su imagen suele estar ligada a la vida social, a la risa compartida y al bullicio del camino, existe en lo profundo de su ser una fuerza que lo vuelve capaz de encontrar sentido incluso en la más absoluta quietud. Esa soledad no es un peso, sino un crisol en el que Sagitario puede descubrir dimensiones nuevas de sí mismo. Allí, en silencio, se revela como un signo que no depende de los demás para expandirse, porque su verdadera expansión ocurre en el interior, en esa geografía invisible donde se cruzan sus dudas, sus sueños y la voz de lo eterno. Otro aspecto velado es su relación con la vulnerabilidad de los demás. Sagitario suele mostrarse como un espíritu libre, alegre, casi impenetrable en su entusiasmo, pero lo que rara vez se percibe es que lleva en su interior una compasión profunda por las fragilidades ajenas. Puede sentir de manera muy fina las inseguridades y los miedos de quienes lo rodean, y aunque no siempre lo exprese de manera evidente, tiene la capacidad de envolver con su energía a aquellos que se sienten perdidos. Esta faceta dormida lo convierte en un guardián silencioso de quienes atraviesan la oscuridad, en alguien que sabe cuándo callar, cuándo acompañar y cuándo simplemente irradiar esa certeza de que todo puede volver a comenzar. También guarda en su ser una conexión inesperada con lo oculto de la naturaleza. Más allá de su búsqueda filosófica y su necesidad de explorar el mundo humano, Sagitario tiene la capacidad dormida de escuchar los ritmos invisibles de la vida natural. Puede captar señales en los vientos, en los cambios del clima, en los ciclos de la luna y de las estaciones. Su fuego se afina con los susurros de la tierra, y cuando despierta esa cualidad, se convierte en un verdadero chamán del zodiaco, capaz de reconocer en lo natural un reflejo del destino humano. Esta sensibilidad lo acerca a una dimensión espiritual que no se basa únicamente en ideas elevadas, sino en la vivencia directa de lo sagrado en la tierra. Existe en él, además, una cualidad inesperada de custodio de la palabra no dicha. El arquero que parece vivir para hablar y filosofar, guarda también el poder de callar cuando es necesario, de proteger con su silencio la verdad que aún no debe ser revelada. Este don lo vuelve un guardián de misterios, alguien que entiende que la sabiduría no siempre consiste en difundir, sino en resguardar, en esperar el momento exacto en el que una palabra puede transformar. Esa maestría silenciosa lo vincula con los grandes iniciados de la antigüedad, con los maestros que sabían que el poder de la enseñanza no radica en la abundancia de palabras, sino en el peso sagrado de las que se eligen pronunciar. En lo profundo de su naturaleza se esconde también una relación con la lentitud. Su espíritu suele correr con prisa hacia el futuro, pero lo que permanece dormido es la capacidad de moverse despacio, de apreciar la cadencia lenta de los procesos que no se pueden acelerar. Cuando conecta con esa cualidad, Sagitario descubre que también en la calma habita la grandeza, que no todo destino se alcanza corriendo, que algunas flechas deben permanecer en tensión en el arco antes de ser liberadas. Esta paciencia oculta le otorga un poder inmenso, la capacidad de esperar el instante exacto en el que una acción puede transformar toda una vida. Otro aspecto poco revelado es su vínculo con la humildad espiritual. Aunque muchas veces se le asocia con la confianza y la expansión de su ego, lo que no se desarrolla fácilmente es su capacidad de rendirse ante lo incognoscible. En lo más profundo, Sagitario sabe que no importa cuánto sepa, cuánto viaje o cuántas verdades descubra, siempre habrá un misterio más grande que lo supera. Esta conciencia, cuando se despierta, lo convierte en un peregrino eterno, no de caminos externos, sino de lo sagrado en su interior. Esa humildad es su llave secreta para abrir las puertas del conocimiento verdadero. Sagitario guarda también un poder de transfiguración que lo convierte en alguien capaz de reinventarse por completo en los momentos de crisis.
su potencial dormido no es solo superar los obstáculos con optimismo, sino renacer como un ser totalmente nuevo cuando la vida lo exige. Esta capacidad lo acerca al mito del ave fénix, porque en él, el fuego no solo destruye, también purifica, transforma y eleva. Cuando su identidad se derrumba, el arquero encuentra en su interior una llama secreta que lo reconstruye de manera más fuerte, más luminosa y más libre que antes. En su silencio más hondo existe también un poder de reconciliación. No se trata únicamente de unir filosofías o culturas distintas, como se le suele atribuir, sino de reconciliar dentro de sí fuerzas opuestas. Puede armonizar su impulso con su quietud, su risa con su dolor, su deseo de volar con su necesidad de anclar. Esa capacidad dormida de integrar lo contradictorio lo convierte en un símbolo viviente de unidad, un recordatorio de que la verdadera libertad no está en rechazar los extremos, sino en abrazarlos y transformarlos en una totalidad luminosa. El Sagitario que despierta estos aspectos ocultos deja de ser únicamente el viajero entusiasta del zodiaco. Se convierte en guardián de lo invisible, chamán de lo natural, maestro del silencio y del tiempo, sanador con su sola presencia y alquimista de su propio dolor. Su fuego ya no solo ilumina lo lejano, sino que sostiene lo cercano, protege lo sagrado y enciende una llama que no se apaga. Es entonces cuando revela que su mayor viaje no es hacia el horizonte, sino hacia el corazón mismo de la eternidad que arde en su interior. En lo más hondo del fuego sagitariano se encuentra un matiz que rara vez se ilumina, un poder que contradice lo evidente y que solo se revela cuando la vida lo empuja a su límite. Existe en Sagitario una capacidad de escuchar lo imperceptible, de captar la melodía subterránea del destino que se teje por debajo de los acontecimientos. Su energía expansiva suele ser asociada con la palabra, la acción y el movimiento, pero en realidad posee la posibilidad de convertirse en un oyente del cosmos, en un receptor de señales invisibles que se manifiestan en pequeños gestos, en coincidencias que otros ignoran, en símbolos que parecen insignificantes pero que para él adquieren un sentido profundo. Este don dormido lo acerca al papel de oráculo viviente, de canal de una verdad que no se aprende ni se busca, sino que simplemente se reconoce cuando se revela en silencio. También descansa en su interior una capacidad de custodiar la memoria de los ancestros, aunque él no siempre sea consciente de ello. Su espíritu nómada lo conecta con caminos recorridos por generaciones pasadas, con voces que no desaparecen, con relatos que aún vibran en los huesos de la humanidad. Sagitario tiene el poder secreto de ser puente entre lo que fue y lo que será, de traer al presente la fuerza de quienes caminaron antes que él. Esta conexión no se manifiesta en nostalgias ni en apegos, sino en una certeza inexplicable que lo guía, como si dentro de su fuego ardiera la voz eterna de un linaje universal. Allí se muestra como portador de una antorcha que no le pertenece únicamente, sino que simboliza la continuidad de un viaje mayor que trasciende su propia existencia. En lo profundo, Sagitario guarda un arte especial de sostener contradicciones sin romperse. Puede albergar dentro de sí la duda y la certeza, el dolor y la alegría, la esperanza y la desilusión, sin que éstas lo aniquilen. Esa capacidad de contener opuestos lo vuelve un signo capaz de enseñar con su propia vida que la unidad no es uniformidad, sino la danza sagrada de lo diverso. Lo que otros ven como dispersión en realidad es la semilla de una sabiduría más amplia, aquella que comprende que no todo necesita resolverse, que algunas tensiones deben coexistir para revelar un significado mayor. Existe en su espíritu un poder de introspección ligado a los sueños, aunque su naturaleza consciente tienda a mirar hacia lo externo. Cuando se atreve a descender en su mundo onírico, descubre un acceso privilegiado a símbolos universales, visiones proféticas y mensajes que su conciencia despierta no siempre entiende. Allí se convierte en un viajero del mundo interior, capaz de atravesar territorios invisibles tan vastos como los paisajes que recorre en la Tierra. Ese don dormido lo acerca al rol de visionario, alguien que no solo busca verdades en libros o caminos, sino que las recibe en la profundidad de su propia psique, donde se guarda un mapa secreto de lo eterno. Otro aspecto no desarrollado de su potencial es su relación con el sacrificio. Se suele pensar en Sagitario como alguien que busca lo fácil, lo alegre, lo ligero, pero en su raíz más profunda existe la capacidad de entregar parte de sí por un ideal, de soportar pruebas arduas por la defensa de un sentido mayor. Esa fuerza sacrificada, cuando se activa, lo convierte en héroe épico, en viajero que no teme perderlo todo con tal de preservar lo que es verdadero. Este aspecto oculto contradice la imagen superficial de un signo siempre en búsqueda de placer, revelando en cambio un guerrero espiritual que sabe ofrendar su comodidad por algo más grande que él mismo. Sagitario también posee un vínculo secreto con la construcción de silencio interior en medio del ruido. Aunque se lo asocia con entusiasmo y bullicio,
puede alcanzar estados de paz profunda incluso en escenarios de agitación. Este poder de hallar un centro imperturbable en medio de la tormenta es lo que lo convierte en un faro para otros, porque demuestra que la verdadera libertad no consiste en escapar del caos, sino en mantener la calma en su interior mientras todo alrededor se derrumba. Allí se muestra como un signo que no solo corre tras horizontes, sino que también puede sostener su propio templo interior en medio de la batalla. En el fondo, Sagitario guarda un potencial ligado a la reinvención de símbolos. Su capacidad filosófica le permite no solo interpretar ideas y creencias, sino también crear nuevas visiones que dan forma a futuros posibles. Esta cualidad dormida lo convierte en arquitecto de mitologías, en tejedor de relatos que pueden guiar a comunidades enteras. No se limita a repetir lo aprendido, sino que cuando despierta este poder, transforma lo recibido en un fuego renovado que alimenta generaciones. Se convierte así en creador de esperanza colectiva, en sembrador de horizontes que aún no existen. Este signo, que parece vivir únicamente hacia afuera, también guarda un poder inmenso hacia adentro, el de la regeneración silenciosa. Puede perder todo, derrumbarse por completo, atravesar crisis que lo despojen de cada certeza, y aún así, en lo más íntimo, queda encendida una chispa indestructible. Esa chispa es su don secreto, su fuego sagrado, la promesa de que siempre podrá levantarse y recomenzar. Su verdadera grandeza no está en no caer, sino en la manera en que resurge más amplio, más sabio y más luminoso cada vez que la vida lo arrastra hacia la oscuridad. Cuando todos estos aspectos dormidos despiertan, Sagitario se revela como algo mucho más grande que un viajero incansable. Es guardián de lo invisible, custodio de la memoria eterna, puente entre mundos, sanador con su sola presencia y creador de futuros posibles. Su flecha ya no solo apunta al horizonte físico, sino al centro mismo del misterio, y al dispararla no solo busca un destino, sino que abre un camino para los demás. En esa revelación radica su grandeza más épica, no es únicamente el signo del movimiento y la expansión, sino el del despertar de lo eterno en el corazón humano. En lo más profundo del espíritu sagitariano existe un fuego oculto que rara vez se enciende a plena luz, una energía que desafía la imagen conocida del arquero y que se mantiene como un potencial latente esperando su momento de manifestación. Este fuego secreto no busca brillar en el movimiento ni en la expansión constante, sino en la capacidad de permanecer, de sostener una visión sin necesidad de correr hacia ella. Es una fuerza de arraigo silencioso que, cuando despierta, convierte a Sagitario en un faro estable en medio de cualquier tempestad. Su naturaleza lo empuja hacia el horizonte, pero su don escondido le otorga la maestría de habitar la eternidad en el instante presente. Allí, en lo profundo, se guarda un talento para leer lo invisible en el alma humana. Mientras se lo reconoce como un buscador de verdades universales, lo que permanece oculto es su habilidad de percibir las verdades íntimas, las que los demás ocultan incluso de sí mismos. Sagitario posee la capacidad dormida de ver más allá de las máscaras, de intuir en un gesto o en un silencio lo que realmente ocurre en el corazón del otro. Esa visión interna, que no siempre se atreve a aceptar, lo convierte en un guía natural para quienes atraviesan sus propias encrucijadas. No necesita palabras para comprender, pues su intuición profunda le permite captar lo esencial sin intermediarios. En su interior también se esconde un poder de transformación ligado a la humildad ante lo absoluto. Su fuego visible suele dar la impresión de seguridad y de confianza expansiva, pero lo que no se suele reconocer es su capacidad de inclinarse ante lo que lo trasciende. Cuando conecta con este aspecto dormido, Sagitario se rinde a la grandeza del cosmos, reconociendo que su búsqueda de sentido no lo hace dueño de la verdad, sino servidor de ella. En ese acto de rendición, su poder crece, porque ya no depende de la conquista del horizonte, sino de la alianza con lo eterno que lo guía. Otro aspecto no desarrollado es la fortaleza que le otorga el silencio interior. A menudo se lo imagina en la risa, en el movimiento, en el bullicio de la vida, pero en realidad posee una reserva de quietud capaz de sostenerlo cuando todo a su alrededor se desmorona. Esta serenidad dormida se manifiesta como un templo interno donde puede refugiarse sin necesidad de huir ni de escapar. Es una estabilidad profunda que contradice su imagen externa de constante movimiento y que, cuando despierta, lo convierte en un signo capaz de irradiar paz incluso en los momentos más oscuros. En lo oculto de su naturaleza también se guarda un talento para construir en lo tangible aquello que imagina en lo invisible. No se trata solo de soñar o de filosofar, sino de materializar en estructuras sólidas las visiones que recibe. Este poder, que muchas veces permanece dormido porque Sagitario se dispersa en la búsqueda de nuevos horizontes, es en realidad uno de sus mayores dones.
puede transformar una idea en obra, un ideal en realidad, un sueño en legado. Allí se revela como constructor del futuro, no solo como viajero del presente. Existe además en Sagitario una relación secreta con la vulnerabilidad. La imagen de optimismo y fuerza que transmite suele ocultar su capacidad de aceptar la fragilidad propia sin huir de ella. Este aspecto dormido le permite abrazar sus heridas como parte de su viaje, integrando el dolor como combustible para su crecimiento. Cuando activa este don, deja de ser solo un buscador alegre y se convierte en un sabio que conoce la profundidad de la experiencia humana en toda su amplitud. En esa aceptación del dolor encuentra un poder que trasciende el entusiasmo superficial y lo conecta con la verdadera resiliencia. En lo más hondo del arquero también descansa una sensibilidad hacia la belleza efímera que pocas veces se reconoce. Aunque parece siempre enfocado en lo grande, en lo vasto, en lo que se encuentra más allá, guarda una capacidad dormida para detenerse en lo pequeño, en un instante fugaz que encierra lo eterno. Este don le permite convertir lo efímero en revelación, encontrar en lo mínimo una grandeza que otros pasan por alto. Es la mirada del visionario que comprende que la inmensidad del universo también se refleja en una chispa, en un gesto, en una palabra breve. Hay en Sagitario un poder secreto de reconciliación con el tiempo. Mientras parece siempre correr hacia el futuro, posee en su interior la capacidad dormida de aceptar la lentitud de los procesos, de entender que la eternidad no se conquista con prisa, sino con presencia. Este aspecto le otorga la sabiduría de esperar sin desesperar, de confiar en que cada ciclo tiene su ritmo sagrado. Allí se convierte en guardián de los tiempos, en alguien que sabe que no se trata de acelerar, sino de fluir en armonía con el destino. El potencial oculto de Sagitario es más vasto de lo que se imagina. No es solo viajero, también es guardián, no es solo maestro de palabras, también es custodio del silencio, no es solo buscador de horizontes, también es creador de cimientos. Dentro de su fuego visible arde una llama secreta que lo conecta con lo eterno, que lo convierte en puente entre lo humano y lo divino, entre lo que fue y lo que será. Cuando esa llama despierta, Sagitario se revela no solo como un signo que busca la verdad, sino como uno que la encarna en su propia existencia. Y en ese despertar, su grandeza se expande más allá del viaje, porque ya no depende del horizonte exterior, sino del universo infinito que habita en su interior. En lo más recóndito del espíritu sagitariano reside un poder que trasciende la visión externa del arquero y que pocas veces se reconoce incluso dentro de sí mismo. Es un potencial que no se manifiesta en la velocidad de su paso ni en la fuerza de sus convicciones visibles, sino en la capacidad de sostenerse en la incertidumbre, de abrazar el misterio sin que el miedo lo detenga. Sagitario guarda en su interior una tolerancia silenciosa ante lo inexplicable, un temple que le permite mirar la vida con ojos que ven más allá de las apariencias y comprender que cada experiencia, por más caótica o contradictoria que parezca, contiene un hilo de sentido que solo él puede descifrar. Este poder dormido lo convierte en un maestro de resiliencia profunda, en alguien capaz de levantarse no por necesidad de victoria, sino por fidelidad a la propia esencia. Dentro de él también habita un potencial de transformación que no depende de la acción externa sino de la revolución interna. Mientras su naturaleza tiende a moverse, a expandirse, a buscar horizontes nuevos, existe un núcleo secreto que puede reinventar su mundo desde adentro, moldeando sus pensamientos, emociones y perspectivas con la fuerza de un alquimista silencioso. Este don le permite transmutar la duda en sabiduría, la frustración en aprendizaje, la soledad en un encuentro profundo consigo mismo. Es un poder que desafía la imagen de Sagitario como signo únicamente optimista y extrovertido. Aquí yace un visionario capaz de trascender la propia narrativa para convertirse en arquitecto de su destino, aunque nadie más lo perciba. El arquero también encierra una sensibilidad profunda hacia las energías que lo rodean, una intuición que le permite leer corrientes invisibles de la vida, las intenciones y emociones de quienes lo cruzan, e incluso los signos del universo que parecen dispersos. Este don dormido lo dota de la habilidad de anticipar movimientos, de comprender patrones ocultos y de actuar con una precisión que contradice su naturaleza impulsiva. En su interior, Sagitario puede convertirse en un estratega de lo intangible, un explorador de lo que otros solo perciben superficialmente, un intérprete de lo que está más allá del alcance de la vista común. Existe también un poder secreto ligado a la empatía cósmica, una capacidad de conectar con el dolor y la grandeza de la humanidad sin perder su propia fuerza. Mientras se lo percibe como signo centrado en la propia expansión, Sagitario posee en lo profundo un corazón capaz de sostener a otros en sus procesos de caída y ascenso. Su potencial dormido incluye la facultad de acompañar y guiar sin imponer, de irradiar luz en medio de la sombra, de servir como puente entre quienes buscan sentido y quienes aún no lo encuentran.
Este aspecto lo convierte en un líder silencioso, un faro invisible cuya influencia se mide por la transformación que genera en las vidas que toca. Dentro de él también reposa la semilla de la paciencia infinita. Su energía activa busca movimiento y resultados rápidos, pero cuando despierta este don dormido, Sagitario descubre la fuerza de esperar sin perder la certeza de que todo tiene su tiempo. Este poder le permite fluir con los ciclos del destino, sostener la fe en lo que aún no ha llegado y construir puentes que solo se perciben cuando los otros están listos para cruzarlos. Es un potencial que desafía su propia impaciencia, enseñándole que la grandeza también se encuentra en la espera consciente, en el aprendizaje que surge de la observación y la contemplación. El arquero esconde además un talento latente para la regeneración espiritual y emocional. Cada experiencia dolorosa, cada caída, cada desilusión contiene para él un núcleo de poder que puede despertar y transformar su vida de manera profunda. Sagitario posee la capacidad de extraer de sus heridas no solo fuerza, sino claridad, visión y un sentido de propósito renovado. Este potencial dormido lo convierte en un maestro del renacimiento, en alguien capaz de reconstruirse y emerger más grande, más sabio y más consciente de la interconexión entre todas las cosas. En lo más íntimo de su ser, Sagitario guarda un vínculo secreto con el arte de la contemplación. Mientras su mirada suele estar fija en lo que está más allá, existe un centro dentro de él que puede detenerse y ver la maravilla de cada instante, la perfección de lo pequeño y lo fugaz. Este poder dormido le permite experimentar la vida en su totalidad, comprendiendo que cada momento es un universo en sí mismo y que la expansión verdadera no siempre se mide por la distancia recorrida, sino por la profundidad con que se habita cada experiencia. El potencial oculto de Sagitario es también un llamado a la maestría del tiempo y del espacio internos. No se trata solo de viajar y conquistar horizontes externos, sino de convertirse en dueño de su mundo interno, en alguien capaz de sostener la calma en medio de la tormenta, de reconocer el valor del silencio, de escuchar lo que no se dice y de actuar desde un lugar de profunda sabiduría. Cuando despierta este aspecto dormido, Sagitario se revela como un ser que trasciende la percepción común de libertad y aventura para encarnar una fuerza que es a la vez silenciosa, expansiva y eterna. Su fuego no se limita a iluminar el camino propio, sino que se convierte en guía para otros, en fuente de inspiración, en espejo de coraje y visión. Cada rasgo dormido, cada habilidad latente, cada fuerza invisible que aún no ha sido plenamente reconocida le permite desplegarse como un ser épico que no solo recorre el mundo, sino que transforma la manera en que el mundo es percibido. Sagitario, en su potencial secreto, es la encarnación del viaje eterno, del descubrimiento infinito y de la maestría silenciosa que solo se revela a quienes se atreven a mirar más allá del fuego visible y a confiar en la llama que arde en lo profundo de su alma.